Y hoy tenemos un lunes extraordinario, un programa fenomenal, fabuloso y sobre todo, no por lo que les voy a contar yo, sino por lo que nos va a contar en el Quitamiedos el lujoso, bueno, no tengo un adjetivo para poder definir al invitado que tenemos hoy, porque entre otras cosas quizás salvó la vida del que les habla. En algún momento puntual, hace unos meses atrás, va a hacer ahora un año, yo pasé por una crisis, llamémoslo así, porque yo luego él lo definirá de una forma mucho más técnica, pero pasé por una crisis en la que había por medio que coger un vuelo y yo tenía la tensión arterial completamente disparada. ¿Y qué era lo peor de todo? Pues lo peor de todo es lo que muchos de ustedes a lo mejor no saben, que también la tienen igual, que no daba absolutamente ningún tipo de señal, ni ningún tipo de sintomatología. Y créanme que la persona que tengo aquí a mi izquierda, sentado en los estudios de Radio Intercontinental, es la persona que quizá me salvara la vida, que evitara que yo, al coger el avión de donde estaba y regresar a mi domicilio, en Madrid, venía del extranjero, pues les puedo seguir contestando, les puedo seguir hablando y les puedo seguir acompañando la tarde de los lunes en este programa tan singular que 4 años atrás les llevamos entreteniendo. Y yo creo que no voy a dejar ni sin más dilación en el presentar al egregio, al singular y sobre todo amigo, que es lo primero que por donde tengo que empezar, del invitado que tenemos hoy, que no es otro que don Manuel de la Peña, cardiólogo. Muy buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantado de estar aquí. Es un verdadero placer, no es la primera vez que vienes al Quitamiedo, como tú sabes, y fruto de aquel encuentro en su momento cuando nos conocimos por primera vez, la primera vez que yo te entrevisté, pues bueno, pues casualidades de la vida que muchas veces hay que ser agradecido, como se suele decir, ¿no? Y de la forma que menos uno se espera, se puede encontrar con algo muy indeseable. Tan indeseable como dejar o decir adiós a lo que tenemos alrededor y acabar con todo. Pero he dicho antes en el inicio del programa cómo te conocí y que gracias a ti, pues el que les habla está aquí. Pues mira, te voy a decir algo que creo que es importante. Tú en ese momento tenías una crisis hipertensiva. Yo evidentemente estoy sometido al secreto profesional, pero sí, por como supuesto. tú lo cuentas... Sí, a las ondas, sí. Porque yo creo que sirve de ejemplo, doctor. Es un ejemplo porque tú estabas sometido a una crisis hipertensiva, tuviste la enorme suerte de que no sé por qué motivo te has tomado ese día la tensión. Sí, de la forma más tonta, porque le regalaron... A mi pareja le regalaron un tensiómetro automático de estos y tal, y bueno, dice, pues voy a probar porque no tenía absolutamente ninguna sintomatología. Y eso de las cosas, doctor, que no la tienes tú ni la tiene casi nadie, porque la hipertensión cursas habitualmente sin síntomas. Yo recuerdo que tu tensión en ese momento máxima era de 18 y mínima estabas en 11. Que eso llega a 20 de máxima. Llega hasta 20 de máxima. Y no sé cuánto era. Creo que casi 11, 12 de mínima. Eso significa que cuando estás en esos niveles hipertensivos, si son sostenibles en el tiempo, puede haber un riesgo de un ictus. Es decir, la capacidad que tienen las arterias cerebrales para aguantar una presión elevada de ese calibre y sobre todo en ese tiempo tan sostenible, pues ese es uno de los riesgos que tiene más importante, no solo de ictus, sino también de una trombosis coronaria, un infarto de miocardio. Tuviste la gran suerte de hacerte una toma casual de la tensión y tuvimos otra suerte. Yo concretamente tuve la gran suerte de tener a tu suegro en casa con la medicación, claro. Y con la medicación, y yo lo único que hice es preguntarte qué pastillas tomaba tu suegro para, ya que no podíamos y no teníamos tiempo, ayudarme de las pastillas, y con ese cóctel
pues hemos conseguido regular y bajar tu tensión y hoy estar hablando aquí normalmente. Efectivamente. Pues déjame que les cuente, el doctor don Manuel de la Peña, aparte de ser, es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, desde 1996 hasta la actualidad, es director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, profesor de Cardiología de la Universidad de San Pablo CEU y director de la Cátedra de Corazón, doctor cum laude en Medicina, tesis doctoral en Cardiología, académico de número en la Academia de la Diplomacia del Reino de España. En fin, tiene un largo etcétera en su currículum que estaría casi prácticamente la hora del programa diciendo todas las cosas que ha hecho, ya no por él, sino por todos ustedes. Y hoy tenemos la suerte y la ventaja de tenerlos en el Quitamiedos en Radio Intercontinental. Pues pasan 7 minutos sobre las 6 de la tarde y, presentado el invitado, lógicamente voy a dar, por supuesto, también dar la voz a mis compañeros de programa que están aquí en el estudio, que nosotros don Eduardo Miras. Muy buenas tardes, productor. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar contigo. Y a mi querida Carmen Moreno, que es la persona que lleva todo lo que es las redes sociales, la publicidad y la imagen de este programa tan singular que les acompaña los lunes. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer. Ya estamos todos aquí en disposición de hacerle y crujirle al doctor de preguntas, pero sobre todo en el buen sentido de la palabra. Y lo digo de crujir porque crujir, la verdad es que crujimos poco, pero sí que muchas de las cosas que ustedes a lo mejor no se dan cuenta de lo que les pasa, pues quizá a lo mejor con un buen consejo, un sabio consejo de un profesional como la copa de un pino y sobre todo de la trayectoria que tiene el doctor de la Peña en cardiología hay unas cosas que ustedes tienen que saber claro, es decir, ustedes respiran porque tienen un órgano que es un músculo, que no deja de ser un músculo que continuamente está trabajando para ustedes. Muy poca gente repara, salvo que cuando están enamorados dicen, ay, me duele hasta el corazón. Mentira podrida, el corazón no duele y menos cuando es el amor. Duelen otras cosas, pero el corazón, al ser musculito, cuando duele, ya es que estás muertecito. Si te duele, corre al médico porque tienes un infarto. Efectivamente, pero el corazón... Doctor, le iba a hacer la pregunta por romper un poco el hielo, es decir, ¿el corazón duele cuando estás enamorado? El corazón duele cuando estás enamorado. Mira, hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Uh-huh. Y ese síndrome existe y de hecho ese síndrome, para que te hagas una idea, es exactamente igual que el de un ataque al corazón, con una diferencia que no se produce trombosis coronaria y no hay realmente infarto. Pero es exactamente igual que un infarto, tienes los mismos síntomas, tienes dolor precordial, sensación de opresión en el tórax, es decir, cuando tú dices, tengo el corazón partido, es verdad, porque es un síndrome que existe, que es el síndrome del corazón roto, y se da ese síndrome en situaciones de estrés extremo, en situaciones de emocionales extremas, en situaciones catastróficas, en situaciones muy amenazantes. Y mira, yo me estoy encontrando con casos de personas que tienen ese síndrome, curiosamente porque estamos viviendo un momento que estamos todos, y yo me incluyo, sometidos a una presión emocional y a una situación de estrés y de vulnerabilidad tan alta que nos puede pasar a todos si no somos capaces de gestionar la calma, que es lo más difícil, no la paciencia, sino gestionar la calma, ser capaces de afrontar todas las adversidades con las que tenemos que enfrentarnos cada día y saber enfrentarnos a esas adversidades con mucha calma, con mucha paciencia para tomar decisiones frías, si no acabamos en una situación francamente delirante. Porque, como he dicho antes, el corazón es un músculo, no deja de ser un músculo. Por supuesto. Esto es un músculo y yo muchas veces creo que no se le da la importancia, quizá porque a lo mejor no de señales, o de señales demasiado tarde, cuando ya no hay
tiempo quizá para reaccionar, ¿no? Es decir, que la gente, digo, dada la situación que nosotros vivimos actualmente, una sociedad en la que todo se va corriendo, en la que todo el mundo hace las cosas sin cabeza muchas veces y va a destiempo en infinidad de situaciones, tanto familiares como laborales o personales, ¿no? Y yo creo que el mejor consejo que le daría para mí, el mejor cardiólogo que hay en España, o si no es el mejor, uno de los mejores cardiólogos que hay en España, ¿qué le daríamos a los oyentes del Quitamiedos para que tener la salud necesaria de ese músculo que muchas veces tampoco hacemos caso de él? Pues mira, consejo. Como se llama Quitamiedos, el primer consejo es no tener miedo a nada. El miedo es la peor enfermedad y el peor factor de riesgo que existe para el corazón y para vivir. Hay que vivir sin miedo. Como Juan sin miedo, pero sabes que el miedo es lo que hace cambiar y lo que hace andar muchas veces a las personas. Yo creo que el miedo te paraliza. Entonces, primero, como el miedo te paraliza, hay que vivir sin miedo. Y uno de los miedos que tenemos que perder es a ir al médico. O sea, desde el COVID se ha cogido muchísimo miedo fíjate, antes había muchísimos menos hipocondríacos, aprensivos, y ahora hay muchos más. El que le habla es uno de ellos. La gente no quiere ir al médico, prefiere no saber, no quiero encontrarme nada. Y es todo lo contrario. Mira, hoy en medicina, en corazón, se puede curar absolutamente todo. Hay una parte mental y emocional que nos influye muchísimo en el corazón, pero si tú controlas esos factores de riesgo, que los más importantes es, el primero, la hipertensión arterial. Muchísima gente que tiene dolor de cabeza se cree que el dolor de cabeza lo va a curar con una pastillita, un antiinflamatorio, un ibuprofeno, un gelocatil, y no. Ese dolor de cabeza, lo primero que hay que saber es si es provocado porque tienes la tensión alta, porque la tensión alta puede producir pesadez de cabeza y dolor de cabeza. Entonces, lo primero que hay que descartar es que ese dolor de cabeza no sea por la tensión. Otra cosa que es esencial es controlar el colesterol elevado, sobre todo el LDL, que es el que se acumula en nuestras arterias coronarias, en nuestras arterias cerebrales, y es el que va disminuyendo el calibre, o sea, la luz de esa arteria, porque se deposita en forma de placas en esas arterias, las va endureciendo, se van formando placas de ateroma, y esas placas de ateroma se pueden romper, desprender y formar una trombosis, que si se forman a nivel de arteria coronaria es un infarto de miocardio la consecuencia, y si esa placa se forma en una arteria cerebral se puede producir un infarto cerebral, un ictus. Por tanto, creo que es importante controlar bien la hipertensión, controlar bien el LDL colesterol, controlar bien otra fracción del colesterol malo que se llama lipoproteína A. Del tabaco prefiero no hablar porque me parece un auténtico disparate, sobre todo hoy teniendo un parchecito de nicotina que te lo pones todos los días y dejas de fumar, porque el tabaco hace un daño enorme a lo que yo llamo el cutis de la arteria. El cutis de la arteria es el endotelio vascular, es la parte interior de la arteria, donde prácticamente es un órgano esencial que gracias a ese cutis, gracias a esa arteria coronaria, llega la sangre al corazón y llega oxígeno a través de la sangre al corazón. Entonces es vital, claro. Es vital. El cutis de la arteria. El cutis de la arteria, que es el endotelio, hay que cuidarlo bajando el colesterol al mínimo, controlando la hipertensión, abandonando el tabaco, ya insisto, con un parche de nicotina, controlando muy bien, que hoy es muy fácil controlar la prediabetes, la diabetes, el sobrepeso y el peso, o sea, la obesidad, la diabetes. Yo creo que es una de los enemigos, ¿no?, mayores que tienen. Es un gran cóctel porque, mira, tanto la obesidad como el sobrepeso y la diabetes, para el corazón es como llevar una mochila cargada de piedras todos los días, con lo cual yo creo que la clave es saber cuál es tu estado real en esos factores de riesgo que hoy es muy fácil controlarlos, y decidir si quieres envejecer
y acelerar lo que se llama el proceso de arteriosclerosis, que es lo que nos hace envejecer las arterias, o si por el contrario prefieres frenarlas, cuidarlas y saber que el riesgo que tienes es mínimo. O sea, todos podemos tener un riesgo, pero hay que minimizar ese riesgo de infarto. Y te digo una cosa, y perdóname, sí. El riesgo de infarto es sobre todo por una falta de conocimiento de esos factores de riesgo. Y se los acaba de decir el doctor de una forma taxativa, de una forma clara, concisa y muy fácil de entender para todos los que nos escuchan. Es tan sencillo como esas palabras que le vamos a dedicar al doctor, que no las ha dicho el que suscribe ahora mismo estas, es decir, que no soy yo el que las ha hecho, pero que creo que es el mejor regalo que se le puede hacer, es una dedicación como lo que usted, doctor, se merece por toda la trayectoria que hasta la fecha llega, y espero que Dios le guarde muchos años para seguir haciendo lo mismo y velar por el interés de la salud de mucha gente, aparte del que le habla y de otras muchas personas. Creo que tenemos ahí al otro lado de la radio, al otro lado de la línea, a don Javier Algarra. Muy buenas tardes, don Javier. ¿Está usted por ahí? Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, don Javier. Hipócrates, considerado uno de los padres de la medicina, quien dijo eso de que el médico cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. Y esa máxima es la que impera en el Instituto Europeo de la Salud y Bienestar Social, que preside el ilustre cardiólogo Manuel de la Peña. Impulsar la filosofía de la humanización de la medicina y la excelencia en el trato a los pacientes. Porque nuestro bienestar no se reduce a determinar si padecemos una enfermedad y, en su caso, a encontrar el remedio. El facultativo acompaña en todo momento al paciente, le informa de su situación, le aconseja y le alivia en ese trabajo que juntos deben llevar a cabo. Lex artis, la ley del arte, esa es la norma que rige la buena práctica médica. Cada vez que un paciente entra en una consulta, está firmando un contrato con su doctor, por el cual éste se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para curar la enfermedad. Y eso no se reduce a los fármacos o a la cirugía. El doctor Manuel de la Peña sabe mejor que nadie de la importancia de combinar medicina y filosofía. Es consciente de que en sus manos no hay un montón de órganos, tejidos, músculos, venas y huesos, sino una estructura compleja, la humana, que se rige por procesos bioquímicos, pero también espirituales. Entre los artículos de su blog, que lleva por título El poder de curar, encontramos todo tipo de referencias científicas, de hábitos saludables, de tratamientos, de procedimientos, pero también, por ejemplo, del poder terapéutico de la oración. Eso demuestra que ante la frágil constitución humana se impone una enorme fortaleza, fruto de la unión de cuerpo, mente y espíritu. Fue Albert Einstein, el premio Nobel de Física, quien dijo: «Hay dos maneras de vivir una vida. La primera es pensar que nada es un milagro. La segunda, que todo es un milagro». Desde el convencimiento de que esa segunda opción es la cierta, los médicos son, sin duda, herramientas de ese milagro. Poco pueden hacer con un cuerpo condenado por la enfermedad, pero mucho por el ser humano que contiene. Conocer los vericuetos del interior de nuestro organismo, palpar los pulmones, el hígado, el bazo o el corazón, es el mejor modo de acariciar el alma humana, que a fin de cuentas es el órgano que, compuesto por todos los anteriores y otros elementos no visibles, son los que configuran nuestra condición y existencia. Me imagino al cirujano cardíaco operando en el quirófano como a un piloto interestelar cruzando con su nave los confines del universo, descubriendo nuevas estrellas, diferentes galaxias en un viaje iniciático hacia la comprensión de la condición humana. Los médicos utilizan el bisturí, las pinzas, la sutura, los fármacos, la tecnología que les permite actuar sobre la parte física de nuestro cuerpo. Pero también la comprensión, la empatía, la sensibilidad para luchar junto a su paciente contra los enemigos de la salud. Doctor de la Peña, gracias por saber tanto de corazón. Muchos siguen latiendo gracias a usted. Sus manos son herramientas para el milagro. Un milagro que solo es posible cuando se trabaja, justamente, con el corazón. Don Javier, mil gracias por esa dedicación y sobre todo porque efectivamente el doctor de la Peña
es un ángel de la guarda, doctor. Muchísimas gracias, porque yo no me esperaba esta presentación ni este relato de Javier, porque además ha mencionado muchísimas cosas. Ha mencionado algo que me ha llamado la atención, veo que se lo ha estudiado. Yo creo que aquí nos estudiamos todos, doctor. Hay 7 personas en el mundo nada más que hemos escrito sobre la influencia de la oración en la curación. Entonces, yo el otro día le decía a un sacerdote muy amigo mío, le decía, mira, yo te voy a decir, quizá es un poco egoísta pensar así, pero es que con fe es mucho más fácil curar. Sobre todo porque creo que es una de las mejores medicinas, tener fe. Y sobre todo si tienes fe en Dios, muchísimo más. Lo que pasa es que hay gente que no la encuentra, doctor. Vamos a intentar que cambie eso. Doctor, se han cumplido 13 años ahora del famoso Tratado de Cardiología, de la que usted es parte muy importante, si no la que más, de ese tratado. Bueno, es un tratado del corazón que se hizo hace ya 13 años. Yo soy el autor del libro, 2010, pero después, concretamente. en el 2010, pero ahí están todos los popes de la cardiología, han participado gente de... Aparte de usted, claro. Bueno, me encanta que llame Pope al Papa al Papa ortodoxo. Aquí tenemos también nuestro Papa, pero bueno, yo del último estoy un poco como está en pendiente calificación en el que tenemos ahora. Aquí la verdad Papa es Francisco. que las personas que han participado son gente muy eminente, internacionalmente reconocidas, han hecho cada uno capítulos muy concretos. Yo he contado con el Instituto de Cardiología de México porque tengo una relación estrecha con ellos hace muchos años, y la verdad es que, bueno, pues mira, ellos, tras 13 años de tratado, porque ya lleva 13 años, ahora queremos editarlo, pero sinceramente editarlo y actualizarlo es una inversión en tiempo que no sé si vamos a ser capaces, porque lo que nos come es el tiempo, ¿no? O sea, el problema que tenemos todos es el tiempo. Pero mira, tengo la gran satisfacción de que se ha convertido en un referente internacional. Absolutamente. Se ha convertido en un libro de consulta, está agotado en estos momentos, tenemos varios problemas, el que está agotado, y otro problema que lo tenemos que actualizar, pero hemos tenido la gran suerte de que nos hemos adelantado en el tiempo. Es decir, hace 13 años hablábamos ya de la revolución tecnológica que ha sufrido la cardiología, que ha sufrido los tratamientos de corazón, y hoy te digo una cosa, es que hoy se puede curar prácticamente todo. En corazón es prácticamente, o sea, se cura todo, o sea, puede costarte un poquito más, puede costarte menos, pero tenemos procedimientos tecnológicos, no solo las pastillas, sino tenemos procedimientos tecnológicos para hacer un buen abordaje de cualquier patología, curarla, estabilizar al paciente. Y lo único lamentable es las personas que por falta de cuidado o de conocimiento no llegan a tiempo al hospital y se mueren, pero si no, no puedes morirte del corazón porque tenemos recursos para ello. Fíjese, doctor, que es curioso que la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿eh? Y fíjese que está diciendo el doctor a todos ustedes que nos están escuchando aquí en el Quitamiedos, en Radio Intercontinental, en la 95.4 de la frecuencia modulada, su radio amiga, que todas las enfermedades o todas las cardiopatías que existen son curables, o sea, desde el momento que son pues, reconocidas, ¿no? Pero se pueden corregir. Mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, hoy un trasplante de corazón es relativamente sencillo, algo que antes era dramático, hoy es relativamente sencillo. Yo te digo, en España, a pesar de todo, se producen 70.000 infartos al año, de los cuales 30.000 no llegan a tiempo al hospital. Vuelvo a decirte, es un problema de falta de conocimiento, de falta
de atención, ¿no? De atención, de conocer esos síntomas de alarma y acudir al médico sin miedo a que te digan lo que tienes. Con lo cual, yo creo que, fíjate, yo creía mucho en la prevención, llevo 35 años, soy como profesor dando clases, insistiendo en que hay que prevenir, pero es muy difícil cambiar hábitos en personas mayores. En cambio, sí es muy fácil educar en la edad escolar a los niños para que los hábitos sean sanos. Y tener un hábito sano no es fácil. Es decir, para mí hábitos sanos es, además de no fumar y de no tomar drogas, pensar en verde, es decir, hacer una dieta cardiosaludable, hacer una dieta a base de verduras, de legumbres, de cereales, de pescado, es decir, sana, tomar aceite de oliva 3 o 4 cucharadas al día, que los japoneses... Con el precio que se está poniendo, desde luego, se está poniendo casi como la droga, doctor? Eso es ese es el problema que tenemos, pero por una razón, porque lo importan los japoneses les encanta el aceite de oliva español, por eso ellos se mueren menos de infarto, porque toman aceite de oliva español y porque el consumo de su dieta es una dieta cardiosaludable. Por tanto, eso es muy fácil decirlo como lo estoy diciendo yo ahora, pero después tener la disciplina y tener el conocimiento para llevar a cabo esos hábitos y pensar, como digo yo, pensar en verde, tener un pensamiento positivo, tener una mente activa y saber afrontar todas esas adversidades que las tenemos, porque fíjate que el corazón, que es el refugio de nuestras emociones, ¿cómo responde ante una noticia? Con taquicardias, con palpitaciones, se acelera el pulso, es como responde. Entonces hay que saber gestionar. Es lo que me pasa cuando me llama Carmen para decirme algo, me palpita el corazón, me pongo nervioso, digo, ¿qué pasa, Carmen? Cuando me llama Carmen, o sea, es que hay algún problema en las redes sociales, que hay alguien que nos quiere... Normal. Digo, es que, Carmen, ¿hay algún problema? ¿Verdad que lo solucionas? Sí. Claro, es que hay que tener las profesionales en cada lugar y en cada sitio. Doctor, le va a hacer una pregunta. Sabe que nosotros tenemos como si dijéramos un contestador, un receptor en las redes sociales de gente que nos pregunta cosas, es decir, gente que es desconocida, anónima o no tan anónima, pero que se preocupa lógicamente de los invitados que traemos aquí también en hacerles cuestiones, preguntas pues de tipo técnico o de tipo personal, ¿no? Y don Eduardo creo que nos va a facilitar por lo menos un par de ellas que nos va a decir acerca al doctor de la Peña. Pues don Eduardo, dispare usted, no le da el corazón, por favor. Sí, buenas tardes. La primera pregunta es de preguntarle cuáles son los síntomas para que una persona que no tiene ni idea de medicina y nada de eso sepa que tiene algo en el corazón que no está yendo bien y que tiene que ir rápidamente a que lo miren. Mira, los síntomas... Porque aquí el cuento de que me duele el brazo a lo largo y tal, que en el brazo derecho tengo un dolor muy fuerte y tal, eso... No sé si es un mito o es verdad. No, es verdad, pero habitualmente cuando duele el brazo, el dolor empieza en el pecho, es un dolor precordial muy intenso, en la zona del esternón, es un dolor intenso que se suele irradiar al brazo derecho, en ocasiones al brazo izquierdo, o sea, se irradia tanto al brazo izquierdo como al brazo derecho. A veces al brazo derecho, se puede irradiar al cuello, es decir, tiene distintas irradiaciones, pero lo más importante es que es un dolor, no es un dolor habitual, es un dolor muy intenso. Agudo. Sí, pero ¿por qué se produce ese dolor agudo y esa sensación de opresión, que te falta aire? El dolor se produce porque cuando la arteria coronaria se obstruye, al llegar menos sangre al corazón, lo que produce el dolor es la falta de oxígeno, porque la sangre lo que hace es llevar el oxígeno al corazón. Entonces, esa falta de oxígeno es la causante del dolor, y es un dolor muy agudo, muy intenso. Es importante en esos casos utilizar la nitroglicerina sublingual. Hay ahora spray de nitroglicerina que te lo pones debajo de la lengua en esas situaciones. Te puedes tomar también una aspirina y acudir lo más pronto posible a un hospital. Esos son los síntomas de alarma cuando hay un infarto. Pero después hay otro tipo de síntomas que ahora son muy frecuentes,
que se llaman extrasístoles, que son generalmente benignas. La sensación es como si te diera un vuelco el corazón. Son muy habituales por nerviosismo, por esta vida en la que estamos inmersos, que es una vida de un estrés horrible, es una vida de locos, y entonces eso se traduce en lo que llamamos latidos irregulares. Y esos latidos irregulares, que se traducen en forma de extrasístoles, que son benignas, se pueden llegar a convertir en lo que llamamos un flúter o una fibrilación auricular, que ya son arritmias más serias, donde pueden llegar a producir, son muy trombogénicas y pueden llegar a producir ictus. Con lo cual, cuando uno tiene ese tipo de sensaciones de latidos irregulares, que generalmente se producen por ese estado de nerviosismo, esa presión emocional, pues lógicamente hay que acudir a un hospital, porque se pueden controlar. Hay betabloqueantes, hay pastillas que nos podemos dar con unos efectos adversos mínimos, y podemos controlar para que ese latido irregular no se transforme en una arritmia severa y grave. Vale. Y otra pregunta, bueno, que son dos en una. La primera es, antes, hace muchos años, yo me acuerdo que la gente mayor siempre te decía que era bueno tomarse una aspirina cada día para tener una buena salud del corazón, porque eso ayudaba muchísimo. Yo creo que eso es un mito. Y la segunda, que me gustaría que usted hablara un poco de automedicarse, porque hoy en día la gente le huye al médico, tiene pavor, pero todo el mundo se automedica. Todo el mundo va a la farmacia y tiene un... Yo creo que es un caso de error, ¿no, doctor? Y yo creo que es un error. Yo también pienso que es un error automedicarse. Mira, sobre la primera pregunta, sobre la aspirina, yo te diría una cosa. Yo creo que a partir de los 50 años... tomarse una aspirina, llamémosle infantil, es decir, no más, una aspirina tiene 500 miligramos, no más de 80 miligramos, que se llama Adiro en el mercado. Pues tomarse un Adiro a partir de los 50 años es muy bueno, porque es un antiagregante, evita que, pues por lo menos te previene un poquito y te ayuda. No digo que te vaya a salvar la vida, pero sí es una manera de ayudarse. Con respecto a lo de automedicarse, mira, la tensión arterial, por ejemplo, es muy difícil tratarla bien. O sea, tomarte una pastilla para la tensión es difícil elegir bien el tratamiento, es difícil elegir bien la dosis. Por tanto, yo creo que hay que acudir a un médico para que sepa cuál es la dosis adecuada, la pastilla adecuada, porque no a todo el mundo le va bien una pastilla, a unos le va bien una, a otra. Hay muchas familias de fármacos antihipertensivos. Ocurre lo mismo con el colesterol. Tienen mala fama las estatinas por los dolores musculares, pero hoy tenemos estatinas, utilizamos otro tipo de estatinas que tienen menos efectos adversos, menos problemas musculares, como la rosuvastatina, que la combinamos con ezetimiba y hacemos combinaciones con hipolipemiantes, con lo cual manejar bien el colesterol hoy es relativamente fácil. Automedicarse, yo hoy sí te digo que lo veo complicado, es decir, lo veo más complicado porque hay que contar con que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Si eres capaz de manejar bien esa dosis y elegir el fármaco adecuado para ese paciente, lo que evitas es efectos secundarios. Correcto. Y ahora además hay una gran noticia, y es que en la Seguridad Social se va a implantar lo que se llama la farmacogenética, es decir, los test genéticos que te permiten identificar cuál es el fármaco adecuado para ese paciente. Yo te puedo dar a ti una pastilla que te sienta fatal y en cambio a Fernando le sienta fenomenal, la misma pastilla, con lo cual eso nos va a permitir orientar mucho mejor y hacer tratamientos más personalizados, más a la carta y más individualizados. Eso es como decían antiguamente, bueno, pues medícate y vivirás poco, siempre. Carmen, ¿a ti te gustaría vivir 150 años o 200? Bueno, depende de la vida que tienes. No, te estoy preguntando a usted, ¿le gustaría vivir 150 años? A ver si sigo así de bien, sí. Y hoy tenemos, como vienen escuchándonos, el placer de tener en el estudio aquí en Radio Intercontinental de Madrid, en el 95.4, en la frecuencia modulada, al cardiólogo doctor Manuel de la Peña. Y a colación de la pregunta que le he hecho a Carmen, doctor,
Yo sé que hay gente que ha hablado mucho sobre el tema de envejecer más tarde o de intentar de que a lo mejor la capacidad que tiene el ser humano de poder mantener los tejidos para poder vivir, como le he dicho antes a Carmen, que yo me pasaría a su lado 150 años y 200 más. Pero digo, si habría, como compañeros, por supuesto, de radio, si habría alguna posibilidad de eso se puede llevar a cabo ahora mismo, es decir, porque hay, creo, y usted reconoce, hay un bioquímico, Juan Carlos Izpusúa, afirmó que viviremos 150 años, pero a mí me crea una duda, ¿no? Y sobre todo una cuestión que es importante. ¿Dónde está el límite biológicamente hablando para poder llegar hasta esa edad? Mira, yo creo que aquí tenemos que ser matemáticos. Tú sabes que el mundo está en manos de los matemáticos. Hasta hace muy poco vivíamos hasta los 30 años. Es decir, en el año 1900 la gente se vivía, la esperanza de vida era 30-35 años. Hoy la esperanza de vida, las mujeres viven un poquito más, está entre 85 años, ¿no? 82, 85, las mujeres viven un poquito más. Entonces, matemáticamente... ¿Y el hombre, doctor? El hombre 82, la mujer 85, vive un poquito más. Yo casi te diría que vivía un poquito más, la esperanza de vida es más de la mujer, pero yo creo que a la mujer sometida a la presión emocional a la que la tiene sometida la sociedad, los medios, donde está todo el día en el foco, ese estrés emocional que tiene la mujer le está pasando factura. Y te puedo asegurar que las mujeres que antes no eran hipertensas, cada día me encuentro más mujeres hipertensas y más mujeres con problemas de corazón, cosa que antes no lo veías. Con lo cual, esa presión social a la que están sometidas o se recupera. Fíjate algo tan sencillo. Y el mejor tratamiento, ¿sabes cuál es? Recuperar el respeto por la mujer. Uy, qué cosa más bonita acaba de decir usted. No, te lo digo, pero es sencillísimo. Pero es que lo que pasa es que los que nos hemos criado, y yo creo que aquí todos los que estamos en el estudio hemos sido testigos de esa educación que yo creo que a nosotros nos han dado. Es decir, tanto que se dice y tanto que se trata de salvaguardar a la mujer, ¿no? Es decir, creo que hasta incluso el límite hasta donde hemos llegado va en contra de la propia mujer. Es decir, todo el extrarradio y todos los extremos son malos siempre para el núcleo central de lo que quieres proteger. Y yo creo que se está pasando 3 pueblos de esto. En nuestra educación, a mí siempre me han enseñado a respetar y querer y sobre todo tener en consideración a la mujer como a cualquier otro ser humano en primer lugar. Es decir, que sí, bien es verdad que a lo mejor lo que está diciendo usted es por el nivel de estrés que tiene la mujer, pues a raíz de desempeñar determinados cargos, o determinados trabajos, ¿no? Pero una mujer es también posible que pueda tener problemas cardíacos y no tengan absolutamente nada que ver con... Los tiene, pero los tiene por esa presión social, por ese estrés emocional a la que estamos sometiendo a la mujer, y yo creo que eso es un disparate porque está pasando factura. Pero dicho esto, a la pregunta tuya también, si podemos vivir más, en el año 2045 la previsión matemática o más bien aritmética, según mis cálculos, es que viviremos al menos 120 años. Eso es, no digo con una seguridad total, pero es lo normal por el crecimiento de la esperanza de vida. Si antes vivíamos 30 años, hoy vivimos 85, pues lo normal es que lleguemos a los 120 años. ¿Pero por qué? Pero ya en la época actual, es decir, sí, se está pasando la barrera a lo mejor de personas que están traspasando la barrera de los 100 años. Bueno, y cada vez hay más. Claro, hay una realidad. Hay 1 millón de personas en el mundo, ya 1 millón de personas que viven más de 100 años. 1 millón. Y hay personas que ya viven hasta los 120 años. Hay personas que ya viven 115, 118, 119 en 5 zonas concretas del mundo, que se llaman zonas azules.
Hay zonas, por ejemplo, en California, en Japón, ¿no? En Japón, en Costa Rica, también en Cerdeña. Es decir, hay en 5 zonas concretas donde ya las personas pasan no solo de los 100, sino que llegan a los 115, 119 años. ¿Por qué? Por los hábitos y por los estilos de vida, que es el 75% de la influencia en esa esperanza de vida. La esperanza de vida influyen los hábitos y los estilos. Y después, por otro lado, tenemos algo que es esencial, y es el 25% de nuestra vida, de nuestra esperanza de vida, depende de los genes que hemos heredado. Es un 25%. Hemos heredado genes de longevidad. ¿Has heredado, Fernando, el gen Matusalén? ¿O has heredado un gen que te ayuda a alargar y a prolongar tu vida? Pues vivirás más. Pero, insisto, con hábitos y estilos de vida, que es lo esencial en esas zonas azules típicas que están identificadas en 5 países, en 5 sitios del mundo. Yo creo que es España uno de los lugares que es zona azul. Pero voy a decir, por el clima, pero ya no solo por el clima, sino por la excepcional dieta que tenemos mediterránea y los alimentos tan sumamente sanos y calidad que tenemos, doctor. España es una zona azul. Vamos a ver, España, te asustarías de una cosa, y es... Ya me asusto de poco, doctor. No, pues te vas a asustar de algo que te voy a decir. Tenemos los mejores productos en el campo, en la agricultura. O sea, yo creo que si tenemos algo es unos productos de extraordinaria calidad. O sea, ya no hablo de naranjas, limones, o sea, cualquier producto del campo español es un producto de alta calidad. Pero cuando tú te vas a la Junquera, por ejemplo, a la frontera entre España y Francia, y ves a los camiones que salen con los productos de España, que son los mejores del mundo, salen para Europa y pues salen para otros países. Con lo cual, en España, que tenemos los mejores productos de agricultura, no los valoramos los españoles lo suficiente, no apostamos por el campo, no apostamos por la agricultura española. Y yo creo que eso es lamentable, ¿eh? Es lamentable, y sobre todo por el propio gobierno que tenemos actualmente, que no se le está potenciando, incluso se le está denostando, como hemos tenido recientemente, pues que el ministro de Consumo, que no quiero decir ni su nombre, pues decía que la carne de España no tenía calidad, ¿no? Y que era mejor la carne extranjera o la carne tal, cuando tenemos una de los productos, bueno, naturales como de carne, de los mejores. Pero es que no hay nada peor que tener a alguien que esté echando mierda sobre todos los productos que tenemos en España, en el campo. Yo creo que tendrían que tener una marca especial y potenciar esa marca, porque en España, como muy bien decías tú, gracias a la dieta mediterránea y a la dieta atlántica, porque la dieta atlántica también tiene mucho pescado, es una dieta muy cardiosaludable, tanto una como otra, es gracias a esos productos de alta calidad. Pero lo malo es que esos productos de alta calidad los estamos dejando de consumir y los estamos exportando. Y gracias a esa exportación en otros países viven mejor y con más calidad. Y nosotros, gracias a nuestros productos. Yo creo que tenemos que rescatar y hacer, yo sería partidario, un plan agrario para fomentar el consumo español. Para que la dieta, como digo yo, pensar en verde fuera un producto español, pensar en verde y consumir más nuestros propios productos. Hay que escribir a Moncloa. De momento, vamos a ver lo que hay que escribir. Eduardo, ¿usted consume producto natural de aquí? Sí, español, por supuesto. Y le gusta la huerta de España, ¿no? Hombre, a Carmen le encantan los tomates y la huerta española, pues lo está diciendo así con la así. Oye, que yo tengo mi propia huerta, ¿eh? Ah, sí. Eso Oye, sí. A ver, es que yo soy de Ciudad Real. Bueno, pero Carmen, es que ¿dónde y están tengo los tomates, calabacines, calabazas, patatas, aceite de oliva. Bueno, y Carmen, tenemos entonces, vino propio también. Bueno, ya, pero entonces estoy esperando una degustación. Tengo huevos no también. sé qué. Ya, No, eso tengo es, gallinas, Pero o sea. tú no has visto, Fernando, el aspecto tan saludable que tiene. Absolutamente. Tiene un aspecto de Ustedes salud, lo ven, los oyentes no lo ven. Hay que valorar el campo, y yo Por lo supuesto, digo aquí. por supuesto. Que yo Sobre vivo todo, de eso. Por supuesto. La
dieta y el ejercicio físico son los dos factores más importantes para tener una vida saludable. Fíjate tú, fíjate que es sencillo. Que es sencillo y que no lo hacemos, porque la gente no practica ejercicio físico, la gente se niega a caminar, prefiere utilizar el mando a distancia y estar en la televisión tumbado todo el día en el sofá. Y caminar, hacer ejercicio moderado todos los días, 20 minutos, es esencial. Es esencial. Insisto, pensar en verde, hacer una dieta verde sana es esencial. Y después, cuando tú me hablabas de alargar la vida, sí hay una cosa que es muy importante. A partir de los 40 años hay una caída hormonal, disminuye nuestras hormonas, nuestra testosterona. Las mujeres que estáis protegidas contra el infarto, disminuye en la época ya posmenopáusica los estrógenos, empezáis a estar desprotegidas, y yo creo que hoy la terapia de reemplazo, o sea, sustituir esas hormonas que pierdes con reemplazo hormonal, creo que es una terapia que está dando muy buenos resultados, sobre todo para frenar ese envejecimiento que produce el déficit hormonal. Creo que don Eduardo tenía un par de preguntas pero rápidas, porque nos quedan 7 minutos. La primera y hay que exprimir al doctor. Vivimos tan rápido y vivimos aprovechando hasta el último minuto. ¿Los hábitos del sueño, doctor, son importantes o no? Esenciales. O sea, pero yo creo que más que dormir muchas horas es la calidad del sueño. Es decir, no se trata de dormir mucho, sino tener calidad del sueño. Y para la calidad del sueño, lo primero que tienes que hacer es la hora previa a dormirte. Por supuesto, olvídate del móvil, olvídate de llamadas conflictivas, olvídate de llamadas y de noticias malas. La hora previa al sueño, dedícala a ti mismo, dedícatela a meditar, dedica a leer un buen libro, dedícate a leer a lo mejor libros de plantas, ver imágenes agradables, y esa hora previa es esencial para conciliar el sueño, porque el sueño se va a relacionar con lo que has vivido previamente, y esa hora previa al sueño es la que te va a permitir la calidad del sueño. Y la segunda pregunta es muy directa. Hoy en día, aparte de las enfermedades cardiovasculares, también hay muchas personas que se escuchan frecuentemente que han tenido un ACV, han tenido un derrame en el cerebro, ¿Eso es consecuencia de los medicamentos? ¿Es consecuencia de la salud, de la mala salud de la persona, de los hábitos? ¿Por qué se repite tan frecuentemente hoy en día esto? Vamos a ver, cuando hablamos de accidente, o sea, cuando hablamos de ictus, hay dos tipos de ictus, ¿no? Hay el ictus provocado por una trombosis coronaria, que es un ictus isquémico, y hay otro tipo de ictus que es el ictus hemorrágico, que es el 15%, es decir, se rompe una arteria cerebral y lo que se hace es se provoca un derrame cerebral. Entonces son dos tipos de ictus diferentes, el más habitual es la trombosis. Y además, lamentablemente, esto que me estás preguntando es que hay muchísimos microinfartos cerebrales en personas mayores que no son conscientes de que los han sufrido, pierden facultades mentales, deterioro cognitivo, y enseguida los acusan de ser personas que tienen Alzheimer, y no han tenido Alzheimer, sino son pequeños infartos cerebrales que se van acumulando y van provocando ese deterioro cerebral. ¿Cómo evitarlo? Volvemos a lo mismo, con un control exhaustivo de la tensión arterial, con un control exhaustivo del colesterol, con un control exhaustivo de la glucosa, la diabetes, restringiendo todos los factores de riesgo que te pueden conducir a eso, ¿no? Creo que tenemos que soltar amarras, porque se nos va como agua de mayo, decía. No sé si ustedes saben, doctor, y todos los oyentes, y siempre digo lo mismo, lo he repetido alguna vez, pero esta vez no. Decía, a mí me gusta mucho la filosofía, decían los presocráticos, entre ellos Heráclito, decía que nunca podrás coger durante más de 10 segundos el agua entre tus manos, ni te podrás bañar en la misma del río, porque el río pasa como el tiempo que se nos va entre las manos, y lamentablemente pues llega al final. Doctor don Manuel La Peña, un placer y un lujo el poder tenerle en el estudio aquí en el Quitamiedos, en Radio Intercontinental. Sabe que esta es su casa. Sí, gracias. Donde vaya Quitamiedos será su casa, y donde vaya yo, humilde servidor, pues será también la mía suya.
Muchísimas gracias. Y bueno, y que bueno, que yo creo que de las cosas que se quedan ustedes, pues que de lo que hemos hablado esta tarde y de lo que le hemos preguntado al doctor, que ha sido básicamente esencial, se nos ha pasado el tiempo volando. La recomendación, la última que ha dicho él, ¿no? Que sobre todo descansen, que el estrés no lleva bien, que hagan una dieta pues acorde, saludable, que hagan ejercicio, que se muevan y que no piensen en cosas malas, que yo creo que eso desde luego no mejora nada la situación. Le digo, doctor, está usted invitado para estar aquí, ese es un micrófono para lo que usted quiera, y él lo sabe, es decir, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, que nos vemos dentro de 120 años, ¿no? O sea, nos vemos Eso seguro. Dentro de 20 años. En el año 2045, con 120 años, seguro. Vamos a ver cómo estamos y no se nos caen mucho los colgajos. Y tratamos de estar en la situación. Querido